Bueno, sean todos bienvenidos a estas clases a distancia. Continuamos con el tema de los desechos. Vamos a hablar un poco acerca de los desechos sólidos. La generación de desechos sólidos de parte de las industrias lácteas viene más que todo en el tema de envases y embalajes. La diferencia entre estos dos radica en el hecho de que el envase va a ser contenedor de mi producto final y el embalaje va a ser aquello en el cual venga envuelto algunos productos, incluso los mismos envases, y puede ser cosas tales como vidrio, cartón, plástico, metal, madera, y otras cosas. Pues veamos, por ejemplo, si yo compro garrafas de 1 galón para empacar leche, estas perfectamente pueden venir dentro de cajas y esas cajas se pueden aglomerar en un montón en tarimas de madera y todo eso va incluido en el costo de los envases. Pues. Esto nos da la situación de que tenemos, por ejemplo, un plástico autoadherente que sujeta las cajas y que este plástico generalmente no es reutilizable, entonces tenemos que desecharlo de alguna manera. Con esto de desecharlo no quiero decir que directamente vaya a la basura, porque hay procesos de reciclaje de plásticos. También a veces las tarimas este tipo pallet se pueden dañar, entonces en algunos momentos sí es viable repararlos, en otros no tanto, y ahí es donde podemos generar más o menos desecho. Cuando vienen bien y que no sufren ningún daño, estas pueden ser reutilizadas para nosotros ocuparlas dentro de nuestra planta procesadora, pero también hay que hacer un balance de qué tantas tarimas de madera vamos a estar utilizando. Para que nosotros veamos qué hacer con toda esa madera, pues porque si no se trata de manera adecuada también se va a dañar, o sea por humedad, por polillas, y que también esto nos va a afectar al resto de nuestra planta productora, pues que eso no llama la atención de insectos y roedores. Aunque la mayoría de todos estos residuos sí sean asimilables por las plantas de tratamiento de desechos residuales municipales, o en el caso muy particular de Salvador por el sistema de tren de aseo y que este va para vertederos de cielo abierto, o algún otro tipo de vertedero un poco más ecológico, también nosotros podemos iniciar planes de reciclaje. Podemos crear asocios comunitarios, y aunque muchas veces este tipo de iniciativas generalmente nace de la comunidad, cuando ven ellos que tienen muchos problemas con cartón, vidrio, generalmente ellos son los que están en la vanguardia del reciclaje. Aunque también nosotros podríamos empezar ya de antemano que conociendo esta situación, empezar a hablar de una manera más proactiva con la comunidad, incluso podría ser parte de una generación de empleos dentro de la misma comunidad para aumentar así, aparte del hecho de contratar para la producción, también en el reciclaje. Entonces matamos dos pájaros de un tiro en esta situación. Eh, Ustedes muchas veces han visto que Coca-Cola maneja este tipo de campañas, pero generalmente son comunidades que iniciaron, que tuvieron problemas con productos de Coca-Cola, latas, botellas, por ejemplo, en zonas de playa, y ya después, en vez de estar peleando, mejor se asoció Coca-Cola con ellos para bajar la carga de contaminación y mejorar su imagen pública. Entonces son alternativas las cuales se van a poder implementar y que no solo van a ayudar a la generación de empleo, sino que también en nuestra imagen pública, pues porque al igual que Coca-Cola puede alardear de esto, cualquier otra industria que se preste para mejorar la calidad de vida de la gente lo puede hacer. Hablemos ahora también de lo que es la, eh, la generación de contaminación atmosférica. Aunque ustedes no lo crean, hay contaminación atmosférica en la industria láctea. En primer lugar, podemos hablar de los vapores generados por calderas. Esto en el caso de la termalización UHT. Es poca la cantidad, es inferior a las 20 toneladas métricas por hora, y el vapor, aunque sí tiene cierto
potencial de gas de efecto invernadero, también se da la situación de que es parte del ciclo del agua. Entonces, aunque está cierto tiempo en la atmósfera, también este va a regresar hacia la Tierra en forma de lluvia, entonces no es tan problemático. Pero sí, clave aclarar, en la industria láctea consume energía eléctrica, y alguna parte de esa energía eléctrica, aún en nuestro país, aunque no lo parezca, es de origen de combustible fósil. No crean que toda la energía eléctrica proviene de las centrales hidroeléctricas que están en el río Lempa, sino que hay momentos en los cuales también se utiliza energía fósil para la producción. Y nosotros no nos damos cuenta del impacto que estamos creando, porque sí, es cierto, la gran mayoría de nuestra electricidad viene de fuentes sustentables, como puede ser la hidroeléctrica, pero también hay una fracción que estamos causando que viene de fuentes fósiles. Aparte de eso, las calderas pueden funcionar con energía fósil. Si nosotros tenemos un generador diésel para situaciones de emergencia, también estamos generando contaminación por quemar energía fósil. Entonces vemos que es una situación en la cual indirectamente también la industria láctea, aparte de la producción ganadera, que eso es otro tema, está generando una contaminación quizás menor que otras industrias, pero siempre hay un impacto que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y en la medida en la que adoptemos tecnologías más sustentables, esto nos va a ayudar a que la industria láctea se vaya desmarcando de ser una industria contaminante, aunque sea en menor medida, hacia cada vez industrias más sustentables. Veamos por ejemplo el caso de un generador de diésel. Estos más o menos andan rondando en producción de sulfatos, andan produciendo cerca de los 4200 miligramos por metro cúbico. Esto quiere decir que aproximadamente en un espacio de 1 metro por 1 metro por 1 metro tenemos la cantidad de 4200 miligramos de sulfatos, que estos, cuando entran en contacto con el agua, la acidifican, la vuelven ácidos, se transforma en la famosa lluvia ácida. También en concepto de monóxido de carbono, ellos están generando 1445 partes por millón. Esto tiene la desventaja que el monóxido de carbono no es absorbido por las plantas. Acuérdense, las plantas absorben CO2. Entonces tenemos este gas de efecto invernadero cuyo metabolismo dentro del medio ambiente es más complicado, y que también ayuda a la acidificación de las lluvias. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del diésel. Sí, es quizás la opción más barata para el transporte de mercadería, pero en la medida en la que nosotros vayamos optando por otras tecnologías, vamos a hacer que el impacto sea cada vez menor. Vamos ahorita a hablar de lo que son los residuos tóxicos y peligrosos, que la industria láctea de por sí no son muchos. De vez en cuando, en la manera tradicional, por ejemplo, para medir los niveles de grasa, podíamos ver que necesitábamos ácido sulfúrico. Ya gracias al Lactoscan ya no nos vemos en esa necesidad, entonces cada vez eso va cayendo más en desuso. De ahí, salvo que tengamos las situaciones en las cuales necesitamos un voltaje mucho más alto y nos toca poner un transformador y sufra un daño, entonces hay un derrame, porque sí hay transformadores que son húmedos y hay otros que son secos. Entonces, si es un transformador húmedo y ese sufre un daño, va a haber un derrame de un fluido que sí es peligroso y es tóxico, y que debe ser limpiado de manera idónea. Y también vamos a ver la situación de los refrigerantes. Si nosotros tenemos una flotilla y le damos mantenimiento, estos refrigerantes vamos a buscar cómo manejarlos bien. Pues me refiero al refrigerante alrededor de un vehículo. También el aceite del mismo, pues son sustancias altamente contaminantes que a la larga pueden ser incluso cancerígenas. Entonces deberíamos de ver cómo trabajamos con estos residuos
para que no tengamos un problema demasiado serio. Pues ya creo que aún aquí en el país hay empresas dedicadas a la recolección de aceite quemado para su aprovechamiento posterior para la transformación. También vale la pena recalcar que va a haber un efluente, y hago un paréntesis especial, en la producción de quesos. Nosotros cuando tenemos el queso fresco podríamos fácilmente dejarlo hasta ahí, pero también se nos olvida que hay una fracción de proteínas que si nosotros hervimos este suero la estamos separando, que es el famoso requesón. Pero ¿qué hacemos con lo que todavía nos sobra después de eso? Y es ahí donde hay que buscar qué hacer. Otra opción que nosotros tendríamos para minimizar el impacto es el uso del suero para la producción de bebidas lácteas saborizadas, que serían las famosas chocolatinas. Es una situación que nos ayudaría a minimizar nuestros desperdicios y a maximizar nuestra rentabilidad por el hecho de que tenemos un producto extra con un valor agregado. También hay empresas dedicadas a la obtención de proteínas a base de este suero, que ustedes lo podrán haber visto como estas famosas proteínas de las cuales toman los fisiculturistas. Algunas dicen que son proteínas aisladas de soya y otras proteínas aisladas de lácteos. Ok, son esas famosas proteínas del suero lácteo las que se están tomando. No hay ningún problema en el consumo de estos productos. Es más, para la producción higiénica de esta chocolatina, el suero sufre dos pasteurizados: el primero cuando es leche y el segundo cuando es suero, vuelve a ser pasteurizado. Entonces son productos muy sanos cuyo consumo no afecta al ser humano y que son opciones muy buenas. Pero como no todo el tiempo hacemos un queso fresco, hay que ver qué hacer con el suero que nos sale cuando se produce quesos que se salan en la cuajada. Todo eso hay que buscar un método de depuración para nosotros poder optimizar su uso. No es recomendable que esto vaya a fuentes de acuíferos por el incremento de la demanda biológica de oxígeno. Es igual que ocurre con la leche entera. También tiene una demanda biológica de oxígeno y esto va a afectar mantos acuíferos. Otra opción un poco más tradicional es el aprovechamiento de para la alimentación de ganado, tanto para terneras como para cerdos. Si nosotros mezclásemos la leche de una vaca con un poco de suero, perfectamente se le puede dar a las terneras sin ningún problema para abaratar costos. Y también para la alimentación de cerdos, como ya les repetía, hay hay muchas proteínas en el suero que otra gente lo utiliza, por ejemplo, para los fisicoculturistas. Entonces, si sirve para ellos, también puede servir para la alimentación de los cerdos, porque no son proteínas que fueran peligrosas para la alimentación humana. Entonces, vamos a dejar hasta acá el tema. Muchas gracias por la atención prestada.